Sean bendecidas sus vidas en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios una vez más que nos permita un día más de vida, un día más de salud. Y gracias por poder una vez más predicar su santa palabra, a través de este medio poder llegar hasta sus vidas con la bendita, santa y poderosa palabra de Dios, que la necesitamos. La palabra de Dios es vida. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es vida y vida eterna. Por ella vivimos. Siempre he dicho que alimentar nuestro espíritu es necesario como alimentar nuestro cuerpo físico. Nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico porque si no, no tenemos fuerza para las actividades seculares. Y también debemos alimentar nuestro espíritu para tener fuerzas para la vida espiritual, la vida que todo cristiano lleva. Y por eso necesitamos la palabra, porque ella es el alimento sólido. El apóstol Pablo dice: desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir la palabra de Dios tal como es, sin quitarle, sin ponerle, porque es tan sólida la palabra de Dios que esa es la que sostiene nuestra vida cuando somos estructurados a través de la palabra y no bajo normas, bajo reglas, bajo preceptos humanos, sino en la poderosa y bendita palabra de Dios. Eso hace que sea firme, sólido, estable nuestro caminar. Así que Dios les bendiga en cada hogar, cada familia, cada hogar cristiano, cada esposa, esposo que sirva al Señor, cada joven, señorita, niño o niña que sirven al Señor. Sean bendecidos en cada hogar, en cada ciudad, en cada nación, hasta donde Dios nos permita llegar a través de este medio, que es un medio masivo, que puede llegar al mundo entero. Y eso es una gran bendición. El propósito no es que yo pueda llegar al mundo entero. El propósito es que la palabra de Dios llegue al mundo entero. Porque el propósito no es que me vean a mí, sino que el propósito es que sean alimentados con la palabra de vida, con la palabra de verdad. En estos tiempos finales, es muy importante la palabra de Dios tal como es. La palabra de Dios predicada como debe ser, sin quitarle, sin ponerle, porque hay un hay del que le quite, hay del que le ponga. Entonces esa es la responsabilidad de todo aquel que ha sido llamado por Dios, porque muchos hoy les da lo mismo, llegan y hablan y tratan de explicar lo que no dice la Biblia y no les importa ponerle o quitarle. Entonces no deben añadir a las palabras de Dios. La palabra de Dios es exacta. Para poder predicarla debemos ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Y vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios, a mi Dios, a su Dios, al único Dios, al Dios verdadero, al Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay, al Dios omnipresente, al Dios omnisciente, al Dios omnipotente, al Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Vamos a pedir que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, para que sus vidas sean edificadas con la poderosa y bendita palabra de Dios. Oremos al Señor. Les invito a inclinar su rostro. Hágalo usted en señal de reverencia, o sea, de respeto, sabiendo a quién nos dirigimos, bajo un espíritu de sumisión, bajo un espíritu de humildad, reconociendo a quién nos vamos a dirigir, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Cierre sus ojos, incline su rostro, como si estuviéramos en el templo, y vamos a orar. Y ore, haga esta oración, no una oración costumbrista, sino
una oración del corazón, porque esa es la oración que a Dios le agrada. No vanas repeticiones, dijo el Señor Jesús, sino una oración sincera, pidiéndole a Dios qué es lo que necesitamos. Bendito sea su santo nombre. Y lo que más siempre lo he entendido así, que lo más necesario para el pueblo de Dios es ser llenos del poder de su Espíritu Santo y llenos del conocimiento pleno de su santa, bendita y poderosa palabra. Oremos ante el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a ti, oh Dios santo, justo y verdadero, en el santo nombre que es por sobre todo nombre, nombre que tiene todo poder, todo señorío, toda autoridad en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. En el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, vamos ante tu altar de gloria, para darte, Señor, toda honra, toda alabanza y toda adoración, el pleno reconocimiento a tu sabiduría, poder, santidad, justicia, amor, misericordia y verdad. Reconocemos, Dios mío, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro fortalecedor, nuestro proveedor, nuestro libertador. Alabado y bendecido sea su nombre, Señor mi Dios. Tú nos creaste, Señor, creación tuya somos. Como creación tuya, Señor, damos el pleno reconocimiento a tu gloria, grandeza, sabiduría, poder y autoridad, Dios. Bendito sea mi Señor. Te damos gracias, Señor, esta tarde también por la vida, por la salud. Gracias por tu provisión. Gracias por tu protección. Gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido. Hasta aquí tú nos has ayudado. Nos has protegido, Señor, nos has librado. Bendito seas, Señor. Tu misericordia ha sido con nosotros a cada paso que hemos dado, cada día que hemos vivido, Dios. Tu misericordia ha estado con nosotros porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Tu amor perfecto. Gracias por tu amor perfecto. Gracias, Dios mío, por el perdón continuo. Muchas gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestra maldad, Dios. Porque tu misericordia es grande, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor perfecto, Señor. Padre, queremos también pedir que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, Señor, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos hecho delante de ti. Nos reconocemos delante de ti como hombres y mujeres faltos y pecadores delante de tu presencia. Que reconocemos que es solo por gracia, solo por tu amor y solo por tu misericordia que nosotros hemos sido salvos, Señor. Gracias porque el sacrificio vicario en la cruz fue perfecto, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo amado Jesús, a dar su vida en el duro madero de la cruz. La expiación por nuestros pecados. Muchas gracias, Padre. Espíritu Santo de Dios, dirígenos esta tarde, desde el principio hasta el fin. Usa mi vida, Señor, para la edificación de la iglesia. Tu palabra es para edificación de la iglesia. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y por tu palabra la iglesia vive, Señor. Una palabra viva, Señor. Una palabra con poder, una palabra con autoridad. Una palabra, Señor, que sea guiada, exhortada y predicada bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo. Porque yo soy ser humano, Dios. Y nada tengo para la iglesia, pero tú tienes grandes bendiciones para tu pueblo, para la iglesia, para todo aquel que oye la palabra de vida, la palabra de verdad. Tu palabra nunca está enferma, tu palabra nunca está débil, tu palabra nunca está cansada, siempre tiene el mismo poder, la misma autoridad y el mismo efecto en todos aquellos que la creen, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, aquellos que están sedientos de ti, aquellos que están deseosos de escuchar palabra de vida, Señor. Bendícelos tu Padre. Si hay alguien esta tarde que esté débil,
fortalécelo, Señor. Si hay alguien, Dios mío, que está triste, consuélalo. Si alguien ha caído, levántalo, Señor. Si alguien ha pecado, perdona, restaura, Dios. Haz misericordia en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Padre. Aleluya. Oramos por todos aquellos, Señor, que han caído, Dios mío. Por todos aquellos que se han apartado, Dios. Por todos aquellos que han sido engañados por el diablo, Padre. Ten misericordia, Señor. Restaura lo que está dañado, Padre. Restaura, Dios mío, lo que está dañado. Y levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, haz misericordia en medio de tus hijos, Padre. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a todos aquellos que están peleando, aquellos que por gracia, por misericordia, solo con tu ayuda, Dios, están peleando aún la buena batalla de la fe, Padre. Fortalece, Dios mío, a tus siervos, Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a los colaboradores de la obra, Dios, a los que predican, a los que trabajan, a los que cantan, Dios, a los que visitan, Padre, a los que edifican casas para ti, Dios, a los misioneros, Dios, a toda tu iglesia, Señor, oramos por cada uno de ellos, Señor, y que tengas misericordia de cada nación de este mundo, Padre. Ten misericordia y bendice, Padre, grandemente a la nación amada de Israel. Sigue bendiciendo, Señor, Israel. Sigue prosperando, Dios mío, Israel. Sigue protegiendo, Israel. Sigue, Dios mío, protegiendo y liberando y dando victoria a Israel sobre todos sus adversarios. Porque así como tú amas a Israel, así amas la iglesia. Así como defiendes a Israel, tú defiendes la iglesia. Así como prosperas a Israel, tú prosperas la iglesia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú defiendes a Israel y defiendes a la iglesia también. Muchas gracias, Padre. Oramos por nuestra nación, Chile, Padre. Ten misericordia de los que gobiernan, Padre, de la sabiduría que puedan gobernar correctamente, Padre. Oramos por todas las autoridades nacionales, Señor, regionales, comunales, Dios, para que tu gracia, Señor, para que tú les des sabiduría, Padre. Coloques temor en sus corazones, Dios. Y que puedan ellos, Señor, mirar que por encima de ellos hay uno más alto. Ellos puedan acudir a ti a buscar la sabiduría para la función que les ha correspondido. Gracias, Padre, te damos muchas gracias. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Bien, les invito entonces a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1. Epístola o carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 1. Dice así la poderosa palabra de Dios. Pablo, apóstol, abro paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cierro el paréntesis. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gloria al santo nombre de Dios. Y quiero leerles un versículo paralelo en
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Título de la palabra del Señor: el Evangelio es puro. Aleluya. Gloria sea a Dios. Título de la palabra del Señor: el Evangelio es puro. Y ese versículo paralelo en primera carta de apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, lo voy a dejar para la conclusión, ya, de lo que es la predicación de la bendita y santa palabra de Dios hoy. La carta, recuerde que en su Biblia es importante que usted tenga su Biblia a mano y prosiga la lectura, y bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, que también debe tener usted el Espíritu Santo de Dios, no creer que lo tiene, sino tenerlo. Usted siga la lectura y examine también todo lo que se le predica, no solo yo, a quien escuche. Mucha gente que escucha cualquier cosa, ¿ya? Y muchos hermanos, no solo los nuevos, sino hay algunos que llevan años en la iglesia y no tienen un discernimiento claro. Porque hay muchos que están en la iglesia, pero están en el templo, no están en Cristo. Una cosa es estar en el templo y otra es estar en Cristo. Una cosa es ser miembro de una congregación y otra muy diferente es ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Son cosas muy distintas y diferentes. ¿Ya? Porque muchas personas que llevan años en la iglesia no han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, no lo han recibido todavía. Por lo tanto, creen a cualquier espíritu, creen a cualquier cosa, creen a cualquiera que les predica. Y yo he escuchado gente en la iglesia que lleva 10, 15 años en la iglesia y no, para mí todas las religiones son iguales, porque todos hablan de Dios. Y eso habla de una inmadurez terrible y de un desconocimiento, primero, de Jesucristo. No ha conocido jamás a Jesús. Y menos conocen bien las Escrituras. Entonces los años que han pasado en la iglesia han sido en vano. Mucho me temo, hermanos, que haya trabajado en vano en vosotros. Porque es como plantar un árbol. Si yo planto un árbol, vamos a poner un manzano. Si yo planto un árbol, un manzano, y yo trabajo en él, le voy a invertir tiempo a ese manzano. Cuando crezca, que es con los años, póngale 3, 4 años ya, es un árbol que yo espero recoger fruto de él. Quiere decir sacar una manzana y poder comérmela. Entonces lo que Dios espera de nosotros también que hayan frutos. O sea, uno dice, no dice, Pablo dice, no que busque dádivas de vosotros. O sea, no que ande buscando regalos. ¿Ya? No busco dádivas, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que el árbol no se vaya en solo hojas. Porque todo árbol que no da buen fruto, y tiene que ser buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, dijo el Señor. Porque un árbol que no da fruto no sirve para nada. Un cristiano que no da fruto tampoco sirve para nada. Es duro eso, pero es la verdad. Lo que pasa es que muchos no lo explican así porque la gente se ofende. Qué increíble que hay gente tan inmadura, y a veces no solo inmadura espiritualmente. Es que el orgullo y la soberbia se molestan por cualquier cosa. No es que sea inmadurez espiritual, es el orgullo y la soberbia que tienen, que muchas veces no nos gusta que nos digan nada. Por eso muchos no están en el Evangelio hoy, porque no quieren ser instruidos, disciplinados, corregidos. Quieren seguir igual. Entonces, un árbol seco, si usted se fija en esto, no voy a predicar de eso, pero es maravillosa la enseñanza que me trae el Espíritu Santo del Señor. Si usted vea eso, si eso es fácil de comprobar lo que dice la palabra. Usted va a una parte donde haya un naranjal y usted ve un naranjo que está seco. Usted lo ve, vaya a verlo 1 mes, 2 meses después. Ya no va a estar ese naranjo seco, va a haber un renuevo.
porque el dueño de ese predio sacó ese naranjo, porque ese naranjo seco no sirve. Está ocupando un lugar, está ocupando espacio. Entonces va y pone un renuevo. Oh, mi alma te adora, Jesús. Así también es la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice que somos plantíos del huerto de Jehová. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. Y si se ofende, que se ofenda nomás. Entonces, qué increíble que hay gente que esto le ofende. ¿Ah? Qué terrible. ¿A quién le ofende? ¿A quién le llegó? Pues a quién está así. ¿A quién está dando fruto? Ese se goza, disfruta la palabra del Señor y alaba a Dios y da gracias a Dios. Y así es la iglesia también. La iglesia también se renueva. La iglesia también se renueva. Porque yo he visto árboles que son viejitos, pero hasta viejitos son podados, son fumigados, son cuidados y siguen dando frutos. Parras de 20, 30, 40, 50 años todavía siguen dando uva, todavía. Porque las van podando, entonces las van cuidando. Entonces, si el pastor cuida el plantío, cuida los árboles, el propósito, lo que espera ese pastor es que los árboles den fruto, no solo hojas. Porque hay árboles para sombra y árboles para fruto. No, nosotros tenemos que dar fruto. Aleluya. Entonces, no es que busque dádivas de vosotros, no es que ande preocupado de los regalos. Si anduviera preocupado de los regalos, entonces andaría hablando puras cosas lindas nomás. ¿Ah? Porque muchos hermanos dan y no dan un regalo al pastor porque se han enojado con el pastor, porque no les gustó la predicación. Bueno, no ando preocupado de eso yo. No ando preocupado de que usted me haga un regalo. ¿Eh? Eso es del amor del corazón, no es algo que uno ande buscando, porque a mí tampoco me interesa eso. Uno agradece cuando el amor de Dios, los hermanos, un regalo de corazón, no por interés. Y uno se da cuenta y lo sabe. Que algunos pensarán que traen un regalo para que no les digan nada. No es así, hermano. Cuando alguien da algo, lo da de corazón. Y así debe ser. No porque el pastor se enoje o porque el pastor debe ser. No. El otro día escuchaba una sierva en la radio Ríos de Agua Viva, donde estamos predicando la palabra del Señor también, y decía, hoy día no nos confrontamos entre nosotros mismos. Hablaba acerca de Juan el Bautista, porque muchos dirían que es legalista. Si estuviera en este tiempo dirían que es legalista. Dirían que es extremista. Porque por el mensaje, porque así lo llaman a uno, legalista, extremista. No tanto legalista, porque yo no soy legalista, pero sí extremista, como que es tan fuerte, es tan duro. La palabra de Dios no se puede cambiar, recuerda, no se puede quitar ni agregar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué maravilloso lo que decía ella. Hoy, si hay pastores que no le hacen un cumpleaños, se enojan. Si hay pastoras de esposos que no le hacen un cumpleaños, se enojan, se molestan. Y hemos metido varias cosas a la iglesia, decía que no corresponden dentro de la iglesia, a celebrar cosas que son mundanas. Y gloria al Señor por esos mensajes maravillosos, porque eso hay que tomarlo en serio. Mucha gente que escucha y sigue haciendo lo mismo. Hay que obedecer cuando Dios le habla a uno. La iglesia de verdad no está hecha para celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. Esas cosas se celebran en lo secular, en nuestros hogares podemos hacerlo, pero la iglesia es exclusiva para la obra bendita del Señor. ¿Por qué? Porque si un hermano quiere hacerlo y uno no lo hace, se enoja y se van. Bueno, que se enoje el hermano, lo importante es que no se enoje Dios. Aleluya. Lo importante es que Dios no se moleste porque estamos en su casa y aquí tenemos que hacer lo que Él nos manda. Bueno, la palabra bendita del Señor, vamos a ver, hay harto, son ricas estas cartas. Pablo era muy teólogo para sus enseñanzas. Las enseñanzas eran muy extensas, no así el profeta Juan. El profeta es más corto, más breve, más conciso, preciso, más fuerte, más confrontacional. Pero a través de las cartas del apóstol Pablo son ricas en doctrina, en enseñanza, teología. La carta de Gálatas, siempre Pablo tenía un propósito. No era escribirles para felicitarlos, ni simplemente para saludarlos. Siempre era para instruirlos, para confirmarlos en la fe, para corregirlos, para disciplinarlos. Aunque muchas veces estuvo en la cárcel, pero nunca dejó su ministerio. Pues él mismo decía, pues la palabra de Dios no está presa. Por eso, aunque nosotros estemos enfermos, seguimos predicando igual, porque la palabra de Dios nunca está enferma, nunca está débil. Aleluya. Entonces, fíjese que el versículo 1... Pablo, estas son las credenciales o la credencial del apóstol Pablo. Mire lo que él dice, cómo se presenta. Raras veces el apóstol Pablo se presenta así. Él no está hablando de autoridad ni quiere presumirle a los demás, como muchos hoy en día llegan mostrando su credencial. Yo soy. Porque
No es lo importante una credencial. Hoy día fíjese que con la modernidad cualquiera puede hacer una credencial en su casa. Cualquiera. Las venden en cualquier lado. En cualquier lado venden una credencial de lo que usted quiera. Superapóstol, yo creo que después se van a poner superapóstol, superpastores, superprofetas, porque ya pastor de pastores, profeta de profeta, apóstol de apóstol, ya le está quedando chico el título ya. ¿Ah? Entonces Pablo no está tratando de hacer eso. Pablo está presentando el ministerio, su llamado, y muchas veces él defiende su llamado, su ministerio, porque cuando uno ha sido llamado por Dios, uno tiene que defender el ministerio contra tantos que lo atacan a uno. ¿Ah? Y hay muchos que nunca han sido llamados por Dios y se atreven a atacar a los verdaderos siervos. Por eso usted los ve después, esas iglesias desaparecen, esas congregaciones desaparecen, porque Dios respalda a quien Dios llama. Y quien se levanta con un ungido de Dios tiene serios problemas con Dios. Hasta ahí le llegó su negocio. Así es Dios, hermano. La palabra de Dios es autoridad y Dios respalda a quien Dios llama. Esta es la credencial de quien ha sido llamado por Dios. Tiene respaldo del Espíritu Santo y lo avala la doctrina que predica, la doctrina, no la credencial o que ande vestido así, de terno y corbata. Por eso que hoy día, bueno, pero vamos, no me quiero adelantar, pero de eso quiero hablar, hermano. Recuerde que el título de la palabra del Señor, el Evangelio es puro. El Evangelio de la Biblia. Y todo aquel que ha sido llamado por Dios tiene que predicar. Hoy día el Evangelio está muy contaminado. Hoy día, en estos tiempos, el Evangelio está muy pervertido. ¿Ah? El Evangelio está totalmente contaminado. Pablo dice, Pablo, apóstol, entre paréntesis dice, no hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo dice, Pablo, apóstol, primero, se presenta apóstol, significa enviado, enviado por Dios, ¿ya? Y Pablo fue enviado a los gentiles. Alguien dice, yo soy apóstol, el apóstol tiene que ser enviado a una misión, a algo específico, directo por Dios. Estos ministerios no son puestos por los hombres. Las iglesias hoy día, ¿ah? Los pastores hoy día ellos creen que son los únicos, ¿ah? No aceptan otra cosa, ¿ah? No, muchos no aceptan los evangelistas, no aceptan los maestros. ¿Por qué? Porque no saben discernir. Muchos hoy en día no están conociendo a los verdaderos, no están diferenciando entre los verdaderos y los falsos. Ese es el problema que tenemos hoy. Pero Pablo dice que su llamado es un llamado directo. Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y ahí en el capítulo 9 tenemos la conversión de Pablo. ¿Cómo se le aparece Jesús a Pablo? Muchos dicen hoy día, para ser apóstol se le tiene que haber aparecido Jesús. Bueno, yo conocí a Jesús. No sé si usted conoció a Jesús. Yo iba hacia ese lado cuando se me apareció Jesús en una cárcel. Ahí el Señor se me apareció, me llamó, puso dones y me mandó a hacer lo que estoy haciendo, a predicar su palabra. Y puso dones en mi vida. El mismo Jesús de Pablo. Entonces muchos creen que Jesús ya no se aparece hoy. Que Jesús no llama. Jesús es el que llama. Es todo lo contrario. Dijo un siervo de Dios un día, qué increíble que hoy haya que evangelizar a los mismos evangélicos. Gloria sea al santo nombre de Dios. Porque hoy día no hay una palabra clara en las iglesias. La falta de maestros en las iglesias, maestros constituidos por Dios. Porque cuando Dios llama a un pastor, el pastor por lo general es pastor y maestro. Como pastor debe cuidar la iglesia y como maestro debe enseñar palabra de Dios a la iglesia. Palabra, conocimiento. El maestro tiene conocimiento de Dios, no de un instituto, conocimiento de Dios. Esos son los llamados directos. Esos son maestros constituidos por Dios. Hoy siempre lo he dicho, uno se encuentra con tal, no, yo soy maestro, no, yo soy evangelista y me constituyeron en tal iglesia.
No sé cuántos de esos ya he visto que andan en las drogas, en el alcohol y que se han apartado y andan lejos de los caminos del Señor. Cuando Dios llama a alguien, Dios sostiene hacia alguien hasta el final y cumple su ministerio, porque no es opcional, es un llamado de Dios. Cuando alguien tiene un llamado de Dios, tiene que cumplirlo sí o sí, hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame. Porque se toma en serio el ministerio, porque hay un hacha de aquel que ha sido llamado por Dios. No es si queremos o no queremos hacerlo, es una orden de Dios. Aleluya. Pablo, cuando fue llamado por Dios, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Pablo cayó temblando. Y ahí vemos nosotros un llamado directo de Dios. Eso quiere decir que no fue ningún ritual que se hizo sobre él por imposición de las manos de los ancianos. Que eso no es malo. Entendamos esto, hermano. Esto es lo que necesitamos entender. Esto es lo que no estoy viendo en la iglesia hoy. Yo de chiquitito me llevaron a la iglesia. Algo se le queda a uno en la mente y algo vio. Mire, esto es el llamado. Si Dios llama a un pastor o a un apóstol, un profeta, un maestro, el evangelista, son ministerios. Porque en la iglesia hay ministerios, hay dones y hay funciones, como el ser ofrendero, como el estar en la puerta, como levantar templos, como cantar en el coro. Son funciones dentro del cuerpo de Cristo, no son ministerios. Los ministerios, hay diversidad de ministerios, dice. Pero todos los da uno y el mismo Espíritu. O sea, si alguien dice que tiene un ministerio a través del Espíritu Santo, ahí entra el versículo de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan, por lo tanto, la iglesia no tiene que cerrar los ojos y ver si es de Dios. Así lo hacían muchos. Cerraban los ojos para ver si era. No, abra los ojos y va a ver. Y lea la Biblia. Porque ahí está la revelación plenaria de Dios. Juan 4, primera de San Juan 4, 1 dice: examinad los espíritus, porque no todos son de Dios. Examinadlos. ¿Cómo? Por eso es que cada cristiano, sobre todo cada líder, tiene que tener el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo podemos examinar qué espíritu es el que está en tal o cual hombre o en tal o cual mujer. Así debemos ser, examinar con el Espíritu. Esto no es porque me cae bien, no me cae bien, me gusta o no me gusta. No, debemos examinar porque el reino de Dios, lo de Dios es espiritual. El camino del Señor es algo espiritual, se examina espiritualmente, no naturalmente, no mentalmente. No es porque me caiga bien, porque me guste la apariencia, no es por eso. Hay muchos que dicen: ay, me gusta este pastor, ay, no me gusta este pastor. Porque están preocupados en el mensajero, no en el mensaje. Usted ponga sus ojos en el mensaje, no en el mensajero. Dios puede usar a cualquiera de mensajero, no es importante el mensajero. Yo no soy el importante es Cristo, el dueño del mensaje. Y si usted pudiera, cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted es un verdadero cristiano y tiene sus ojos puestos en Cristo, usted no mira al mensajero. Usted mira al dueño del mensaje, y ese es Dios, porque la palabra es de Dios, y el que habla de parte de Dios tiene que hablar bajo la guía del poder de su Espíritu Santo, tanto que su espíritu se estremezca y Dios le diga a usted: sí, estoy hablando yo. Entonces escuche lo que Dios tiene que decirle, y si no, no escuche. Bendito sea el Señor. Así tiene que ser la iglesia hoy, porque muchos están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y están siendo engañados y están siendo apartados de los caminos del Señor. Porque están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque nunca se les ha ministrado la importancia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cristianos de año, 20 años, y no han recibido jamás el Espíritu Santo. Santo es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay una doctrina del liberalismo donde dice: todos tenemos el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 1, versículo... Déjeme buscarlo para no errar. Sí, es 2. Ya había venido el Espíritu Santo cuando Pedro se pone en pie y dice, Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos
Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es un don. Y un don es un regalo. Gratis. Y el 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, si usted lo llamó Dios, para usted es la promesa del bautismo del Espíritu Santo, pero reclámela. Y no cese hasta recibirla. Aleluya. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Por eso que hay cristianos que no son capaces ni de orar por sus hijos. No oran por su esposa, por su esposo. No oran ni por su hogar. Porque ante todo el trabajo se lo dejan al pastor. Imagínense, el pastor tiene 100 hermanos y andar por todas las casas orando. Bueno, ¿y qué pasa con los hermanos? ¿No tiene el Espíritu Santo usted también? ¿No es usted un discípulo del Señor? Lo que pasa es que las iglesias están llenas de creyentes y no de discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 18 en adelante hasta el 20 dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo. Aleluya. Y un discípulo tiene autoridad. Un discípulo tiene autoridad para orar por su hogar, porque a los discípulos el Señor les dijo que en su nombre predicarían el Evangelio. En su nombre pondrían las manos sobre los enfermos sanarían, y en su nombre echarían fuera demonios. Por lo tanto, un discípulo tiene autoridad, un creyente no. Y eso es lo que pasa, que las iglesias están llenas de creyentes. Dijo Billy Graham, ganar un creyente cuesta un 10%, pero hacerlo discípulo cuesta un 90%. Y ahí está el trabajo de los pastores y de los líderes de las iglesias. Hacerlos discípulos. Eso es enseñarles la palabra, disciplinarlos, corregirlos, instruirlos. A través de la poderosa palabra de Dios. Que conozcan a Jesús primero. Aleluya. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Para ser testigo hay que conocer a Jesús. Si no, somos testigos falsos. Estamos hablando de alguien que no conocemos. Cuando alguien conoce a Jesús, puede hablar de Él. Y qué maravilloso es cuando alguien ha conocido a Jesús y habla de Él. Hable de Jesús. Hay muchos que hablan de cualquier de los personajes bíblicos y le dan protagonismo más a Pablo que a Jesús. No, dele protagonismo a Jesús. No le dé más protagonismo a Moisés que a Jesús. El Señor de Moisés se llama Jesús. El Señor de Daniel se llama Jesús. El Señor de Pablo, de Pedro, de Juan, de Diego, de Manuel, de María, de Antonio, se llama Jesús. Y de Él tenemos que hablar. El Evangelio tiene que ser cristocéntrico, centrado en la persona de Jesús, el Señor. Aleluya. Ningún personaje bíblico tiene que ocupar un lugar primero que el del Señor Jesús. Ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos fueron importantes, pero si lo hicieron por la gracia de Dios en sus vidas. Amén, iglesia. Entonces, por eso es que es importante la instrucción de la palabra de Dios. Lo que pasa es que en las iglesias hay muchos hermanos que van a bailar a la iglesia nomás. Y van a cantar y se gastan 2 o 3 horas puro cantando. Y dándole oportunidad, y damos oportunidad, y le damos oportunidad, y damos la oportunidad, y rellenamos. Y cuando llega la palabra, 10 minutos, 15 minutos. He ido a iglesias donde mi mensaje mínimo dura 1 hora. Hay hermanos que se quedan dormidos, hay otros que se quejan, hay otros que se van de las iglesias. Porque no quieren escuchar la palabra y por eso están en la ignorancia y por eso el diablo los engaña, porque no quieren escuchar palabra de Dios. Y eso es lo importante en la iglesia, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor para lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Durante todo este tiempo que no hemos podido congregarnos, ¿qué es lo que nos sostiene? La poderosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces fíjese que el apóstol Pablo está dando la credencial y está diciendo que su llamado fue un llamado directo. Antiguamente, yo de chiquitito estuve en una iglesia donde había un siervo, Arturo Espinosa Campo, un verdadero siervo de Dios, llamado por Dios, a fundar la iglesia de Dios pentecostal. Dios lo llamó a él y a su esposa y trabajaron, pero incesantemente. Fueron hombres de verdad, hombres llenos del Espíritu. Mi madre me decía que habían hermanos especiales para parar banca en la iglesia. Porque había danza, pero por el Espíritu. Hoy día hay bailes en las iglesias. Había profecía en la iglesia.
Había guía del Espíritu Santo, porque eran hombres llamados. Y esos hombres, cuando veían la gracia de Dios en algún hermano, en alguna hermana, lo llamaban, lo formaban, oraban, ayunaban, ponían las manos sobre ellos y los enviaban a trabajar, pero trabajaban bajo la cobertura del ministerio. Así crecía la iglesia. Y así debe ser la iglesia. Porque si usted ve en el libro de los Hechos, el gran centro misionero de Antioquía, si bien hubieron muchas congregaciones, las congregaciones eran unidas entre sí. Hoy no, cada cual está para su lado. Yo soy pentecostal, yo soy asambleísta, yo soy calvinista, yo soy luterano, yo soy independiente, así están las iglesias hoy. No está la unidad del espíritu, porque la iglesia debe trabajar así. Pero la iglesia, todo debe estar sujeto a quien Dios llamó, porque Dios da autoridad a quien Dios llama. Lo que pasa es que muchos hoy en día no están bajo la autoridad de aquel que Dios ha llamado. Hoy en día, fíjese, Dios me llamó, hoy día son todos líderes. Hoy día quieren ser todos líderes. No, que Dios a mí me llamó, Dios me respalda, Dios está conmigo, no me cabe ninguna duda. Pero si Dios no lo ha mandado a hacer algo, eso va a fracasar. Eso no va a prosperar y se va a acabar y se va a terminar, como en mis 20 años he visto a tantos desaparecer, levantarse y caer. ¿Por qué? Porque Dios no los ha llamado. Primero tiene que ser llamado. Lo que pasa es que muchos hoy día quieren ser grandes. Y ahí está el espíritu del diablo. El diablo quiso ser grande ahí arriba en el cielo. Quiso ser más que Dios. Y el diablo lo era. Satanás lo era. Luzbel en ese entonces. Luz bella. Era el ángel más hermoso que había, pero era creación de Dios. Era como un subalterno de Dios. Pero se rebeló, quiso ser más que Dios. Y fue arrojado. Por eso Pablo, en la primera y segunda carta de Timoteo, donde ahí todos los líderes deberían leer eso. Ahí está el modelo para la iglesia. Libro de Hechos. Cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla la iglesia. Ahí está en la Biblia. Aleluya. Y eso es sólido. Por eso cuando alguien ha sido llamado por Dios, enseña bajo la Biblia, bajo la guía de la Biblia, no según a él le parece. Hay muchos pastores que hoy día enseñan según les parece a ellos. Y están muy lejos de la Biblia. Por eso que desaparecen luego. Oh, gloria a Dios. Es como Demas y los hombres que están en el libro de Hechos. Se levantaron, llevaron mucha gente detrás de ellos, pero murieron y se acabó la obra. No, la obra, uno muere y la obra, cuando Dios ha llamado, Dios levantará a otro y irá. Porque nosotros somos pasajeros, pero la obra de Dios. Aleluya. Así era antes. Así era la iglesia antes. Pero hoy día no. A todos Dios los llamó. Todos quieren ser líderes hoy. No quieren ser subalternos. No quieren estar bajo las órdenes del hombre, el varón que Dios ha llamado. Y hay iglesias que están así y funcionan muy bien. Y son iglesias maravillosas donde hay unidad. Y comparten, porque esa es la iglesia del Señor. Aleluya. La iglesia debe ser unida. Santo es el Señor. Entonces Pablo presenta así su ministerio. Pablo apóstol. No ni por hombre, sino de Jesucristo y por Dios. O sea, ya vimos ahí en Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 solamente, que él fue llamado directamente por Dios. Y luego saluda y a todos los hermanos que están conmigo, dice, a la iglesia de Galacia. Se da cuenta que él tenía colaboradores. Pablo tenía muchos colaboradores. Y eso es lo que una iglesia. Yo sé que Dios me llamó, porque ninguna mano sucia se puso sobre mí. Ninguna mano sucia se puso sobre mí. Dios me llamó con un llamado directo. Estando en la cárcel, ahí me llamó el Señor. Y me costó muchísimo. Aleluya. Porque caí en una iglesia donde no aceptaron mi llamado, mi ministerio. Santo es el Señor. Y el Señor me sacó de ahí, porque cuando Dios tiene propósito, Dios cumple sus propósitos. Cuando hay líderes que no tienen guía del Espíritu Santo de Dios. Claro, yo me fui a la misma iglesia donde estaba, pero ya no estaba el siervo de Dios ya. Un hombre ungido. Un hombre que tenía claridad, visión de Dios, que respetaba la gracia de Dios en los demás. No, el que está ahora no respeta, no reconoce la gracia de Dios. Como muchos líderes naturales que se han puesto solos como pastores y líderes. No tienen claridad, no tienen visión, no tienen guía del Espíritu Santo. Por eso mutilan el cuerpo de Cristo. Aceptan a los falsos, pero no reciben a los verdaderos.
¿Por qué? Porque el verdadero tiene un mensaje fuerte, duro para la iglesia, habla de parte de Dios y no para congraciarse con los pastores. Porque muchos pastores ponen al amigo, al compadre, a la familia, al que le cae bien, a ese que le dice blanco, sí es blanco, aunque sea negro. No, aquel que ha sido llamado por Dios, habla de parte de Dios las palabras de Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy día hay puro hombre, la mayoría son puestos por los hombres. De un 100%, dijo un hombre de Dios, un 5% de pastores son ungidos. Los demás son todos puestos por las de ellos. Por eso hay confusión en las iglesias, por eso hay división en la iglesia, por eso hay destrucción en la iglesia. Porque hoy no hay visión, no hay claridad. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, hoy la gente que llega a la iglesia, muchos no quieren ser colaboradores. Todos quieren llegar y tener título. No, que Dios me llamó, no, que Dios me llamó. Sí, pero primero descubra a quién lo llamó Dios. Permanezca en la iglesia donde Dios lo ha llamado. Lo que pasa es que hay muchos que no les gustan las iglesias ordenadas hoy, como hay tantas iglesias desordenadas, donde los permiten lo que sea, donde no, yo soy ministro, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy de todo, sí, pero no están ni siquiera casados. Porque hay muchos pastores que no le importa si están debidamente casados, ¿no? No le importa al pastor. Bueno, eso lo enseña la Biblia. Marido de una sola mujer, dice Pablo, le enseña a Timoteo. Y hay algunos que son casados 2 y 3 veces. Hay algunos pastores que no tienen ni siquiera esposa, no tienen ni siquiera congregación y son pastores. Así está la iglesia hoy. Así está la confusión dentro de la iglesia hoy. Entonces, cuando se les predica la verdad, no les gusta, les molesta. Es problema de ellos ese. Cuando uno ha sido llamado por Dios, ha sido llamado a predicar las palabras de Dios. Pablo al final termina así: o busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Porque si buscara agradar a los hombres y no a Dios, ya no sería siervo de Cristo. Entonces muchos andan tratando de agradar a los hermanos, tratando de agradar al pueblo. No es así. Oh, mi alma te adora, Rama Samalaya, Kriya Sahalaya. Rebakanda Ribashenda Ramasoka Lamasua Kia. Ita Rabekanda Rimasai Liva. Kueta Kobari Shenda Livisakiae. Hemos sido llamados, esto es lo que dije, hemos sido llamados para agradar a Dios, al único Dios verdadero, santo, fuerte y poderoso, al único digno de toda gloria, al que nos llamó por su misericordia. A Él hemos sido llamados a agradar. Oh, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre, porque nunca vamos a agradarle a todos. Vamos a tener gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Vamos a tener gente que apoye y también vamos a tener detractores. No estoy preocupado de eso yo. Oh, mi alma te adora. Hay gloria de Dios aquí. Y karama shenda ramasúa. Oh, kataramaseka la ramaso calabasai. Bendito y alabado sea su nombre, porque vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando alguien ha sido llamado por Dios, ha sido preparado por Dios primero. Y primero que mi familia, primero que mi esposa, que mis hijos, que cualquiera, primero está Dios y su obra para mí. Porque cuando yo estaba botado, en la calle, ahí no hubo familia, no hubo hijo, no hubo esposa, no hubo nadie, madre, padre, no hubo nadie que diera nada por mí. Todos me dieron vuelta a la espalda. Pero el Señor no. El Señor dijo, esto que no le sirva a nadie, a mí me sirve. Y me llamó el Señor. Y aquí estoy. Y karama shenda ramasúa kandasía. Y el valor que Dios me dio es ser hijo suyo. Con eso me basta. Con ser hijo del Señor. Ese es el título. Lo demás es la función que cumplimos dentro de la iglesia. Que andan tan preocupados de los títulos los demás. Vaya a una universidad si quiere un título. Vaya a un instituto si quiere un título. Pero aquí es una función dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo más importante. Y tratar de cumplirla bien. Porque cuenta tenemos que dar delante del Padre Celestial. Alabado sea el Señor para siempre. Fíjese que importante es ver los paralelos porque la palabra de Dios es explicación. No sacamos nada de explicar si no aplicamos nada a nuestras vidas. Entonces, hoy día Dios me llamó y cuando Dios lo llama a uno, Dios también llama colaboradores a la obra. Pero hay una cabeza. Alguien que ha sido llamado con un llamado directo por Dios, así como Dios me llamó a mí también. El mismo Dios de Pablo es el mismo Dios mío. El mismo Señor Jesús de Pablo es el mismo Señor que me llamó a mí. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. O sea, en Galacia esta carta no va dirigida a una persona en especial, como Timoteo. Primera y segunda va dirigido a Timoteo.
ni a una congregación en especial, sino que iba dirigida a las iglesias, dice, del Asia. Habían varias iglesias ahí. Varias iglesias en Asia. Entonces era una carta circular que debía llegar a varias iglesias, y gloria al Señor que llega hoy día a la iglesia en Chile y en su país, Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay, Uruguay, y en toda nación donde llegue la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque es una carta circular y la palabra de Dios tiene vida. Aleluya. Esto no es letra muerta, esta es palabra viva, porque fue palabra dada por el Espíritu Santo, útil para enseñarnos a nosotros también, y debemos tomarla en serio. Gloria al Señor. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que la gracia de Dios es el regalo de Dios, la salvación. Primero, cuando hay salvación, después viene la paz. Hay paz en nuestras vidas. Ahí conocemos recién y sabemos lo que es la paz de Cristo en nuestro corazón. Aunque estemos desesperados en nuestras carnes, aunque se altere nuestro ánimo, estemos medio nerviosos, preocupados físicamente, es normal, porque somos seres humanos, pero en nuestro espíritu está la paz de Cristo. Este era un saludo maravilloso de los judíos. Shalom, Aleichem. Que la paz de Dios sea en cada corazón. Gloria sea el santo nombre de Dios. Seguimos adelante. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo escribe esta carta porque había un problema ahí. Vamos a ver el problema que había en ese entonces, porque el problema que enfrentó Pablo no es el problema que estamos enfrentando hoy nosotros. El problema que estamos enfrentando nosotros hoy es otro. Y qué terrible que los líderes no están hablando de eso. Están solo hablando de lo que pasó. Esto ya pasó. El problema que tuvo Pablo con los judaizantes ya pasó. Nosotros no tenemos problemas con los judaizantes. Nosotros tenemos problemas con los falsos maestros hoy. Tenemos problemas con aquellos que están pervirtiendo el evangelio, que nadie los está confrontando, que nadie está predicando la verdad, que nadie los está denunciando. Hay un siervo de Dios, Bolaines. Él habla fuertísimo. Josué Irión, otro hombre de Dios que se atreven a hablar la verdad. Pero los demás, ¿dónde están? Están todos juntos, están todos unidos. Todos aceptan las invitaciones de aquellos falsos. Porque hay buenas ofrendas ahí. Porque muchos andan preocupados de las ofrendas y no de predicar y de hacer la voluntad bendita de Dios y predicarles la verdad, que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos al Señor y que no perviertan el evangelio de gracia. El evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio puro, el evangelio que sana, que salva, que liberta, que perdona, que levanta, que salva. Gloria a su nombre. El evangelio de Cristo traído directamente del cielo. Oh, gloria a Dios. A eso vino Cristo a este mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que en mí viene no andará en tinieblas. Eso es el evangelio. ¿Cuántos hoy en día dentro de la iglesia todavía están en tinieblas? Todavía están en la oscuridad, todavía no entienden nada, y si no entienden, menos pueden explicar a los demás. Por eso hay confusión en la iglesia hoy. ¿Quién tiene la verdad? Antiguamente no habían tantos pastores, no habían tantas denominaciones. Los siervos que eran llamados de Dios es verdad, había desconocimiento de la Escritura, porque nunca antes como ahora ha habido tanto conocimiento de la palabra de Dios hoy. Y será la tierra llena de la gloria de Dios, llena del conocimiento de Dios. Hoy estamos en esos tiempos. Maravilloso conocimiento que Dios nos ha dado. Pero en los tiempos antiguos había desconocimiento, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y si un hombre, aunque no sepa leer ni escribir, es guiado por el Espíritu Santo, va a tener una iglesia preciosa y maravillosa. Porque deja que el Espíritu Santo dirija y no dirige él a manera de hombre. Muchas congregaciones hoy están dirigidas por hombres, conforme a sus propias concupiscencias, como dice Pablo, le enseña a Timoteo. Eso estamos viviendo hoy, conforme a sus propios deseos desmedidos de poder económico. Oh, gloria al santo nombre de Dios para siempre. Entonces muchos están hoy, es que no hay que atacar, es que tenemos que apoyarnos, sí, la verdadera iglesia de Cristo, pero no a los falsos. Porque hay muchos falsos. El Señor lo advirtió, Pablo también lo advirtió, y nosotros también lo advertimos. Si alguien cae en eso, es por las de él. Siervo de Dios Antonio Bolaines dice en Estados Unidos: pastor, hay un movimiento que se levantó, movimiento los G12, todos son apóstoles. Todos son apóstoles, todos tienen credencial de apóstoles. Sí, apóstoles fraudulentos, falsos apóstoles, esos sí que son falsos apóstoles. Porque un verdadero apóstol está
al servicio, entiende que ha sido llamado a servir a Dios y ha sido enviado allá al África, al Asia. Esos son apóstoles. Santo es el Señor, bendito sea su nombre. Así como anduvo Pablo, apóstol y misionero, gran misionero y apóstol Pablo, que fue a predicar el evangelio donde nunca se había predicado. Santo es el Señor para siempre. Oh, aleluya. Entonces, fíjese que dice Antonio Bolaínez, pastor que se ha metido con los G12, pastor que se viene abajo. Por supuesto, si eso es diabólico. Estuve viendo un día uno de sus artículos, porque uno como pastor tiene que leerlo todo, examinarlo todo, estudiarlo todo, para poder enseñar a la iglesia. Si no, ¿de qué enseñamos entonces? Aleluya. Gloria al Señor. Sus supuestos templos parecía una verdadera discoteca. Solo los músicos de pelo largo, con polera corta, lleno de aro, pelo largo, tocando luces de colores, humo, parecía una verdadera discoteca. Eso no es de Dios. Eso es pervertir, perturbar el Evangelio Santo del Señor. Y a eso tenemos que denunciarlo. Y eso es lo que tenemos que hablar. Por eso el diablo se levanta en contra de aquellos que están predicando la verdad. De una de otra forma, de afuera, de adentro de la iglesia, el diablo de una manera tratará de destruirlo. Mientras Cristo esté con nosotros, no podrá. Porque más grande el que está conmigo que ese que está en el mundo. Y si mi Señor Jesús es conmigo, ¿quién será contra mí? ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Porque mi Señor se llama Jesús y es Señor de señores y Rey de reyes, y tiene plena autoridad en los cielos, sobre la tierra y debajo de ella. Gloria a su nombre para siempre. Puede el maligno tocar mi carne, pero no puede tocar, aleluya, mi alma, mi espíritu, ni el ministerio que Dios me ha dado. Porque Dios va conmigo, Dios nos respalda. Alabanza a su nombre. Por eso que es necesario predicar esto hoy día, que nadie está predicando públicamente. Solo en la iglesia, y ni siquiera en la iglesia, porque he conversado con tantos hermanos y hay tanta ignorancia, les he hablado cosas básicas y no las entienden, porque no se está predicando de esto hoy. No se está enseñando a cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos, y todo líder debe enseñar en su iglesia, claro, clarito tiene que hablar, porque hay hermanos que no saben, no entienden. Entonces muchas veces eso es lo que los ha puesto en contra, iglesia con iglesia, congregación con congregación. Y no saben cuál es verdadero y cuál es falso. Enseñe cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos. Para eso hay que tener guía del Espíritu Santo. Para eso hay que tener discernimiento. Porque muchos han apagado el Espíritu Santo. Quieren callar a los verdaderos y reciben a los falsos. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces fíjese que Pablo enfrentó un problema con los judaizantes. Y los judaizantes eran cristianos, conversos, que ocultamente practicaban los ritos judíos. O sea, en ese entonces Pablo vino predicando lo que el Señor vino a predicar. La salvación es solo por fe, sin méritos, sin las obras de la ley. Pero estos judaizantes eran muchos judíos y otros eran conversos. O sea que estaban en las congregaciones, pero todavía seguían enseñando a otros. Cuando Pablo hablaba y predicaba, ellos seguían encubiertamente enseñándole a los demás que no bastaba solamente la doctrina de Cristo, que se necesitaba también observar la ley mosaica, la ley de Moisés. O sea, al decir observarla, era practicar los ritos de la ley. ¡Aleluya! Y recuerde que hay un antes y hay un después de Cristo. Cristo vino a satisfacer, vino a cumplir. Él dijo, no he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. No había nadie que la pudiera cumplir. Cristo vino a cumplirla. Él satisfizo, aleluya, la justicia de Dios. Por eso hoy somos hechos justicia de Dios en Él, en la persona de Jesús. Hoy no necesitamos los rituales de la ley, que hasta el día de hoy también muchos persisten en estar bajo la ley y enseñar en la iglesia preceptos de la ley. Pablo dice, la ley es buena si se usa legítimamente. Hay más de 360, 600, no sé cuánto. No sé exactamente el número de los preceptos de la ley que hay. Pero muchos enseñan solo el diezmo. Y le dan duro al precepto. No estoy atacando la doctrina del diezmo.
Pero sí creo que en la economía de la gracia todo cristiano debe dar de todo corazón. Así como enseña Pablo, cada cual, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si un hermano diezma en la iglesia, debe hacerlo de corazón y de fe, porque todo lo que no es de fe es pecado, no por imposición de la iglesia, no por imposición del pastor. De eso estoy llorando, hermanas que llaman llorando, que el pastor los maldijo porque no diezman. Eso es pervertir el evangelio santo del Señor. Eso es imponer la ley. Aleluya. Y no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entiéndalo bien. Cuando alguien enseña eso, es como si la bendición de Dios, mire, en la ley era así. Usted hace lo bueno, recompensa. Hace lo malo, castigo. O sea, hoy, si diezmamos, Dios nos da de comer. Si no diezmamos, nos morimos de hambre. Eso es falso, hermano. Porque hay enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia porque Pablo está hablando para la iglesia. Esta está hablando para las iglesias del Asia. Y esta palabra va para todas las iglesias, para todo aquel que quiera escuchar y que quiera oír lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Aleluya. Para corregir a muchos que se atreven hoy incluso a maldecir y a traer los preceptos de la ley, cuando Cristo cumplió la ley. Entonces los judaizantes hacían eso, le enseñaban a los demás que no solo por gracia. Bueno, ¿a quién le creemos? Yo le creo al Señor Jesús, yo le creo a su palabra, porque tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y usted no se preocupe de lo que yo hago, preocúpese de lo que Dios lo mandó a hacer a usted, porque yo sé lo que Dios me mandó a hacer a mí. Dios me dijo, allá te quiero, para que prediques mi palabra como yo quiero, y ay del que se levante contra ti. Y he visto ese ay en aquellos que se han levantado contra mí. Porque yo no estoy en contra suyo, estoy en contra de todos aquellos falsos, mentirosos, engañadores. Pero si usted es uno de esos, en contra de usted estoy. Porque Dios está en contra de usted, de todos aquellos falsos y mentirosos, que predican un evangelio falso, mentiroso y engañoso, que están poniendo pesadas cargas en la gente. Por eso corrigió el Señor a los fariseos hipócritas, que ponéis pesadas cargas en los demás, pero vosotros ni con un dedo queréis moverlas. Aleluya. Quisiera saber yo cuántos pastores diezman de lo que ganan. Hay muchos que no diezman. Yo no diezmo de lo que yo gano. Yo ofrendo para Dios de todo mi corazón. Y Dios me ha bendecido, pero no se imagina cuánto me ha bendecido. Oh, gloria sea el santo nombre de Dios. Entonces, si quiere enseñar, enseñe, pero enseñemos bien. Enseñemos lo que dice la palabra, no lo que yo a mí creo y me parece según esta congregación, así es. No, la palabra de Dios es una. Y uno examina las enseñanzas a través de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo y se da cuenta que hay muchas enseñanzas que están haciendo daño a la iglesia. Contra esas enseñanzas tenemos que estar hoy, así como el apóstol Pablo estuvo en contra de las enseñanzas de los judaizantes porque no estaban de acuerdo a lo que enseñaba nuestro Señor Jesús. Leyendo un artículo decía unos pastores que un hermano le decía, voy a tratar y voy a ser buen cristiano. Y algún día voy a llegar a ser cristiano y cuando sea buen cristiano, entonces voy a hacer esto, otro. Entonces le dijo, nunca lo va a poder hacer. Oh, gloria sea el santo nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos tratamos cada día de hacerlo mejor. Porque cuando alguien cree que es salvo por méritos, ya está invalidando el sacrificio vicario del Señor en la cruz. Yo estuve en una congregación, siempre lo he dicho, estuve en una congregación donde se enseñaba así, el pastor decía, es salvo, estaba hablando de la salvación, es salvo, yo decía amén. Y muchos hermanos decíamos amén en la iglesia. Y el pastor empezaba a decir, pero usted diezmó, fue a predicar a la calle, vino a la vigilia, oró, ayunó. Entonces pues volví a hacer la pregunta, no, ¿es usted salvo? Y yo, entonces decía, no soy salvo, porque una de esas cosas no había hecho, por hermano. O usted lo hace todo. Porque siempre estamos faltando al Señor. Y qué increíble que ver hipócritas que se presentan y a sí mismos se justifican como santos y perfectos. Muchos de esos son los que ya no están en la iglesia, porque en la iglesia el único perfecto es Cristo. Y si Él, siendo puro, santo y perfecto, nos entiende y nos ama y tiene misericordia y nos salvó por su amor y misericordia, son los hombres los que destruyen la iglesia y ponen pesadas cargas a los demás. Hay disciplina en la iglesia, claro que sí. Hay orden, amén. Pero tiene que ser la disciplina del Señor, así dice su palabra, no la disciplina de los hombres. Esa es destructora.
Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo está hablando de una salvación por gracia. Y gracia es un don inmerecido. Jesús el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a muchos se les ha olvidado con los años en la iglesia que fueron llamados y que fueron salvos simplemente por creer. Dios no me bendice a mí por lo bueno que soy, porque si así fuera, nunca estaría bendecido, porque bueno no soy. Cuando al Señor Jesús le dijeron, maestro bueno, se volvió inmediatamente y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Oh, gloria sea el santo nombre de Dios. Entonces hay enseñanza dentro de la iglesia, no solo de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, están mal, sino también de pastores y predicadores hoy día que llegan y predican cualquier cosa en las iglesias. Y lo único que hacen es dañar, destruir, confundir y es pervertir el evangelio santo del Señor. Hoy ahí se han levantado cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas, cuántos falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos maestros. Oiga, vi 7 pastores que no sabía que existían, es lo que dice en un video, 7 pastores que tú no sabías que existían. Hay un pastorcito, mire, eso no se le puede llamar pastor, que predica desnudo, y todos los miembros de su congregación vienen desnudos a la iglesia, a la congregación. ¿Qué le parece a usted? Eso es pervertir el evangelio santo del Señor. Aleluya. Y ellos tienen su paga, claro, pero hay que declarar, hay que predicar, hay que mostrar al mundo cuál es el evangelio verdadero. Aleluya, el evangelio que cambia la vida. Es el que está predicando la verdad, donde los miembros de la iglesia cambian, se transforman y no siguen siendo los mismos. Donde hay temor, donde hay gloria, hay poder de Dios en la iglesia. El mismo poder no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer y hoy y siempre. El poder de su Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Aleluya. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, estaría bajo maldición. ¡Qué terrible! ¿Y cuántos hoy día están predicando otro evangelio? Un evangelio distorsionado. ¿Cuántos persisten todavía en poner carga en los hermanos? Pesadas cargas en los hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia y de aquellos que están predicando ese evangelio que hace daño a la iglesia. Porque muchos están preocupados solo de los falsos, aquellos grandes, pero no están preocupados de aquellos pequeñitos que también están introducidos en las congregaciones, de aquellos falsos pastores, falsos evangelistas. Oiga, evangelistas que hacen campaña y se paran. Cualquier día llega a una congregación y Dios me llamó y soy evangelista, y van a predicar a la calle 1 o 2 sábados y se desaparecen. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero nadie los está denunciando, nadie está poniendo orden en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso cuando uno predica el evangelio de la Biblia, a muchos no les parece. Y muchos pastores se enojan, se levantan en contra de uno. Bueno, si se levantan en contra mío, se levantan en contra de la doctrina de la palabra bendita de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Él es el principal en la edificación de una congregación, Jesucristo el Señor. Y la doctrina que debe seguir esa iglesia es la doctrina de los apóstoles, que es la que estoy predicando. Esto lo enseñó el apóstol Pablo. Porque hoy en nuestros tiempos hay muchos también que perturban el evangelio del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que salva. Muchos dicen que todas las religiones son lo mismo, así están. Oiga, hoy hay pastores que andan con cuellos clericales y están de la mano con la Iglesia Católica. Están todos unidos en lo que se llama ecumenismo y no debemos unirnos en yugo desigual. ¡Aleluya! Hace unos años atrás, no recuerdo la ciudad, pero sí vi que se estaba construyendo un lugar donde se va a llevar a cabo el primer concilio ecuménico mundial. ¿Y sabe supuestamente quién lo bendecía? Comillas, pongo comillas. Su santidad el Papa Juan Pablo.
Y 2 semanas antes de que su santidad estuviera bendiciendo, supuestamente ese lugar, una bruja en México, él estuvo en México y una bruja en México le está poniendo la mano a su santidad el Papa en la cabeza. Bruja, una bruja. ¿Usted cree que está bendiciendo ese lugar? Lo está maldiciendo, porque esos no son hombres de Dios. Un hombre que es de Dios jamás deja que cualquiera le ponga la mano encima. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria sea su nombre! Está hecho en un octágono. Y eso es un símbolo egipcio. Eso es paganismo puro. Y hay líderes ahí. Van a ir líderes católicos, evangélicos, que supuestamente dicen que nos representan a nosotros. A mí no me representa nadie, porque no me uno al ecumenismo. Díganme lo que me digan, no me uno al ecumenismo. Me voy a unir con aquellos verdaderos siervos, que están como el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llamó, le dijo: yo le diré lo que le sea necesario padecer por mi causa, porque los verdaderos siervos de Dios hoy día están siendo perseguidos. Los verdaderos siervos de Dios, no como Marcos Morales, que está predicando cuando las autoridades están diciendo que no deben predicar, está desobedeciendo las leyes, porque hoy podemos predicar a través de estas plataformas. Hombres que ya han perdido la claridad, hombres que ya han perdido la visión y todo sentido y tacto, y hoy están destruyendo y haciéndole daño al Evangelio Santo del Señor. Bendito sea su nombre. Y muchos lo siguen, seguidores de hombres. Usted no siga a hombres, siga a Cristo. Porque si el pastor, usted sigue al pastor y el pastor se desvía y usted sigue al pastor, hoy es que amo tanto a mi pastor y yo apoyo a mi pastor. Apoye a su pastor cuando su pastor esté en la sana doctrina. Apoye entonces a su pastor. No apoyes a aquellos que están lejos de la doctrina sana del Señor, que han perdido toda visión y toda claridad, que están dañando, y esos son los hombres que están perturbando el Evangelio de Cristo hoy, que están pervirtiendo el Evangelio de Cristo hoy, que están llevando gente al engaño, a un evangelio engañoso y mentiroso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria sea a Dios. Por eso hay muchos cristianos dentro de la iglesia que lo que están haciendo es daño a la iglesia. No saben presentar un verdadero evangelio. Cuando Pastor Soto salió en la televisión, una maravillosa plataforma para poder haber hablado con gracia, con sabiduría, con el amor de Dios. Porque el Señor, si Él tomó la bandera del orgullo gay y la puso sobre sus pies, eso es una ofensa. El Señor no nos llamó a eso. Él debería haber citado la Escritura y haber dicho: la palabra de Dios dice, porque lo que hizo fue algo personal. La palabra de Dios dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos, que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, que ningún afeminado entrará al reino de los cielos. Pero Cristo vino para que ese hombre, ese ladrón, ese afeminado, aquellos que se echan con varones, tengan una oportunidad de salvación y vida eterna, porque Cristo vino a salvar. A eso vino el Señor. Esos hombres no están salvando la alma, la están perdiendo. Hombres como estos que están pervirtiendo el Evangelio, están llevando el Evangelio a otro nivel, a otras cosas, que no es lo que dice la palabra. Están salidos totalmente del foco. Cristo nos llamó a ganar almas. Se ponen títulos diciendo: yo soy evangelista. Nunca han sido evangelistas. Siervo de Dios, Gigi Ávila, ahí tiene un verdadero evangelista. Gloria sea al Señor. Cuántas almas ha ganado para Cristo. Y todo su ministerio se ha dedicado a la predicación de la palabra del Señor, a ganar almas para el Señor. El mensaje era sólido y firme, pero había respaldo del Espíritu Santo de Dios en él. Esos son verdaderos evangelistas. Oh, gloria sea el nombre bendito de Dios. Hombres que ya han caído de la gracia de Dios y si se arrepienten, se convierten sinceramente. Yo creo en un Dios de perdón, claro que sí, pero debe haber reconocimiento, debe haber perdón. Aleluya. Dios tenga misericordia, iglesia del Señor. Dios nos ayude, porque el Evangelio es claro, sobre todo en los últimos tiempos. Recuerde que el diablo trataría de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Procure que el diablo no le engañe a usted por creer a cualquier cosa, a cualquier espíritu, a cualquier hombre que se levanta y habla de parte de Dios. Examine a través del Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, pídale a Dios que le dé, reclámele la promesa. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Versículos 38 y 39, recálmele la promesa, porque para nosotros es la promesa, para todos los que Dios llame. Si usted lo llamó el Señor, necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, no un toque del Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo, la capacitación de poder y autoridad para todo cristiano para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado.
Alabado sea el nombre de Dios. Pero muchos, el Espíritu Santo ya se ha apartado de ellos. Oh, gloria sea el nombre de Dios, como estos hombres que les hablo. Se ha apartado el Espíritu Santo de Dios. Muchos piensan que Dios aguanta y soporta cualquier cosa. No es así, iglesia. Dios lo que quiere es un arrepentimiento sincero, un convertimiento de corazón, temor de Dios, aleluya. Entonces, por eso que eso es lo que hoy estamos enfrentando. Fíjese que Pablo, hablando a la iglesia en Corintio, en Romano, Segunda de Corintios, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 15. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Antiguamente, hermanos, les vuelvo a repetir, las iglesias eran iglesias de sana doctrina. Pero hay muchas congregaciones hoy que tienen doctrina de demonio. Y no son hombres que están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el diablo antiguamente no estaba así en las iglesias, pero hoy el diablo se ha introducido en la iglesia. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo, dijo el Señor Jesús, es Satanás, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿qué ha sucedido hoy? Que el diablo se ha introducido a la iglesia, ya ha introducido falsos apóstoles, falsos ministros, falsos predicadores de diversas doctrinas. Y traen otro evangelio. Y muchos los invitan. ¿Por qué? Porque tienen un nombre o un renombre. Y porque son internacionales. Y eso es lo que le llama la atención a la gente. No se preocupe de eso. Examine el espíritu. Examine qué espíritu tienen. Y si no, no les dé púlpito. Aunque venga de afuera o ya sea que esté en la iglesia. Porque todos nos equivocamos como seres humanos imperfectos. Pero cuando alguien tiene un mal espíritu, el diablo destruye a través de ello. He visto en mi caminar y en la iglesia, donde el Señor por misericordia me tiene pastoreando, gente de un mal espíritu. Y el diablo los usa para dividir, los usa para destruir, porque el diablo es atrevido. Destruyen y dividen las iglesias. Entonces hay que reprender ese espíritu del diablo. Gloria sea el santo nombre de Dios. Entonces los pastores hoy día no están discerniendo. Están permitiendo a todo dentro de la iglesia. Hace muchos años un hermano me contó que él había oído de buena fuente de Brasil, venían a Chile 50 brujos. El propósito de ellos era venir y destruir las iglesias. ¿Y usted cree que venían como drogadictos o alcohólicos o vagabundos entre la iglesia? No, venían de terno y corbata. Y como hay muchos pastores que son tan inmaduros que creen que una persona porque anda con terno y corbata es hijo de Dios o varón de Dios, lo reciben y les dan los púlpitos sin siquiera conocerlos. Solo porque tienen un renombre a lo mejor. A mí el único que me impresiona se llama Jesús. Y cada ministro que ha venido a la iglesia hay que conocerlos primero. Hay que conocer su doctrina. Primero hay que conocer la doctrina, cosa que a muchos no les interesa. Y que están aceptando solo por el nombre, por el título que tienen. No, no es eso lo que tenemos que preocuparnos, siervos de Dios, hermanos y hermanas queridas en el Señor. Examine el espíritu usted. ¿Qué espíritu tiene? Si usted tiene el Espíritu Santo es uno solo, aleluya. Recuerde, yo recuerdo siempre esto. Cuando María, la madre de Jesús, el Señor, estaba encinta, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, fue enviada a visitarla. Aleluya. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Gloria a su nombre. Cuando Elizabeth entra y ve a María, dice que en su vientre Juan el Bautista saltó siendo un bebé. Aleluya. Y ahí exclama recién Elizabeth: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo.
Así tiene que ser. Así tiene que ser la iglesia hoy, guiada bajo el poder del Espíritu Santo. Porque si no es guiada, se va a extraviar. Líderes que no estén guiados por el Espíritu Santo se van a extraviar con iglesias completas. El diablo los va a engañar. Aleluya. Por emocionalidades, el diablo los va a destruir y los va a apartar del camino bendito del Señor. Así tiene que ser la iglesia hoy, porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo dará testimonio de todas las cosas. Y dar testimonio es hablar. El Espíritu Santo es el que habla, y el Espíritu Santo le dice a usted lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No tiene que estar orando por 10 años para saberlo. Aleluya. Jesucristo el Señor, hablando del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo no hablará nada por sí solo, sino todo lo que oyere os lo hará saber. Dios es el único que sabe y conoce todas las cosas y lo comunica a nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que usted no se extravíe, para que usted no se pierda, para que usted no esté escuchando a espíritus engañadores, ni esté recibiendo en su iglesia, en su casa, en su vida, doctrina de demonios. ¡Aleluya! Hoy está pervertido el Evangelio. Hoy no van a las iglesias a adorar, hoy van a saltar, van a bailar. No están danzando por el Espíritu Santo hoy. Y muchos creen que eso es de Dios y creen que es manifestación de Dios. Y no es así, es emocionalidad, que es parecido. Y están pervirtiendo el Evangelio. Eso es lo que muestran al mundo y más encima los ponen en las radios, los ponen en la televisión, los ponen en los medios masivos y la gente se burla porque están haciendo burla del Evangelio. Porque el diablo está engañando a muchos hoy que no están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos pastores se levantan hoy día rebelados y se van de la iglesia porque les molestó algo y van y ponen otra iglesia? Y no tienen respaldo de Dios y no tienen guía del Espíritu Santo y aceptan cualquier cosa. Esas son las iglesias que caen. Pero ¿cuánta gente queda dañada ahí? ¿Cuánta gente queda dañada ahí? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hoy mire lo que el apóstol Pablo dice, más si aún nosotros, mire la seguridad. Por eso, hermano, hermana, si yo le predico a usted un evangelio distorsionado que no es, usted no lo crea, no lo reciba. Dios tenga misericordia de mí. Si algún día yo me extravío de la sana doctrina, váyase de aquí usted. Si su pastor no enseña la sana doctrina y el Espíritu Santo de Dios no está en su iglesia, salga de ahí y busque una iglesia de sana doctrina donde hay verdaderos siervos de Dios, hombres humildes, hombres que están siendo perseguidos, hombres que predican y el Espíritu Santo los respalda. ¡Ay, esos hermosos siervos de Dios! ¡Claro que los hay! Y gloria a Dios por esos siervos, porque el Espíritu Santo me ha unido con ellos y son poquitos. Oh, gloria sea a Dios, que predican la verdad, que no están preocupados de tener 10.000 almas, sino que están preocupados de predicar la verdad. No están preocupados de las ofrendas, sino están preocupados de que la gente se arrepienta y se convierta de corazón al Cristo de la gloria. Ese es el verdadero evangelio. Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Es el mismo mensaje de hoy. Arrepentido y convertido. Cuando dice arrepentidos, cambien sus actitudes, cambien sus mentes, dejen la mentira, dejen el engaño, dejen la maldad, dejen la hipocresía, dejen la falsedad y arrepiéntase a Cristo de corazón. Conviértase a Dios de todo corazón y no esté con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Oh, gloria a Dios, ese es el mensaje, porque Cristo viene, iglesia, y Cristo está preparando su iglesia. No quiere que su iglesia se extravíe, se pierda, como muchos están hoy, porque el Señor siempre tomará y levantará instrumentos para dar la voz de alerta. Oh, gloria a Dios, y si el atalaya no hablare, la sangre inocente del pueblo será sobre la atalaya. Pero si el atalaya hablare y el pueblo no se percibiere, libre es el atalaya de la sangre del pueblo. Y recuerde que el atalaya es un vigía que está en una torre alta y cuando ve el peligro tiene que gritar: ladrones vienen, peligro viene allá. Eso es lo que Dios hace. Siempre Dios estará advirtiendo a su iglesia, porque Dios ama a su iglesia, a su verdadera iglesia, aquellos que le han recibido de todo corazón, aquellos que le buscan con pasión, aquellos que han permanecido. Oh, santo es el Señor, aunque les ha costado, aunque les ha sido difícil, aunque han sufrido, aunque han padecido, aunque han sido traicionados, decepcionados, han pasado pruebas, aflicciones, lo que sea, pero ahí están, Señor, adorándote, alabándote. Hombres, aleluya, y mujeres que cuando hablan, el Espíritu Santo se mueve con ellos. Esos son los hombres que hay que escuchar, esos son las mujeres que hay que escuchar hoy. Oh, gloria sea a Dios. Santo es el Señor para siempre. Más si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo,
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, esté bajo maldición. ¿Qué le parece a usted? Así de serio es esto, así de serio hay que tomar el consejo del apóstol Pablo. Hay gente que lo escucha, pero no, ay, qué bonito lo que dijo el pastor. No, hermano, no, hermana, no, líderes, siervos de Dios. Este mensaje es al mundo entero. Este mensaje sobre todo a los líderes de la iglesia, que están permitiendo cualquier cosa, que están predicando cualquier cosa, que no están enseñando bien la palabra de Dios, iglesia, que no han sido llamados ahí para predicar la palabra. Santos al Señor, porque si hubieran sido llamados por Dios, Dios tiene su provisión para ese siervo y para la iglesia. Y es una iglesia bendecida espiritual y económicamente, donde la gente es cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo y por la palabra limpiados. Oh, gloria sea al Señor. Entonces se da cuenta, si aún nosotros, dice Pablo, entonces usted no escuche, no crea que porque este tiene nombre, este lleva años, no, examine el Espíritu. Recuerde, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, examinad los espíritus, porque no todos son de Dios. Estuve en una congregación 2 años, donde el Señor me llevó a formarme en la palabra, donde había un maestro de la palabra. No era pastor, era maestro de la palabra. Porque el Espíritu Santo del Señor me lo dijo. Y porque vi, no había nada de pastor en él, pero sí maestro de la palabra. Cuando hablaba 3 horas y cómo alimentaba mi espíritu y cómo me nutrí de esa maravillosa. Quería seguirlo escuchando toda la tarde, maestro de la palabra. Pero muchas personas se ponen otros títulos. ¿Por qué? Porque las iglesias les dicen que son pastores y bueno, son pastores. O muchos tienen el anhelo, el deseo de ser pastor. Oh, gloria sea al Señor. Dice Pablo, le dice con respecto a esto, no quiero dejarlo pasar, porque no estoy en contra de eso. La palabra de Dios lo dice, si alguno desea obispado o pastorado, que es lo mismo, buena cosa desea. Pero hay algunos requisitos para el pastor. No es llegar y ser. No es que la persona quiera hacerlo por ganas, no. Tiene que haber algunos requisitos ahí, como para entrar a alguna empresa. Cierta empresa necesita requisitos. Hay trabajos donde entra cualquiera, pero hay algunas empresas donde piden algunos requisitos. Cuarto medio, prueba de la PSU rendida, cosas así. Eso, el servicio militar, y le ponen algunos requisitos. Así es también para los pastores, hay algunos requisitos. Aleluya, gloria sea al santo nombre de Dios. Entonces, por eso que es importante esto, ¿ya? Es importante la sana doctrina. Y en ese pastor, cualquier charlatán que escuchaba en el Paseo Ahumada, porque ahí se gana cualquier predicador itinerante. Una vez venía pasando, con respecto, déjenme decirles esto, una vez venía pasando y había un varón predicando con su pelo desaliñado. Les vuelvo a repetir, yo no soy legalista, pero tampoco soy liberalista. Ambos extremos son malos, hay que estar en el centro. Yo creo en el Dios de orden. El Señor nos ordena y hay que estar ordenaditos. Si somos embajadores de Dios, imagínense un diputado de la República con polera. No, tiene que ir ordenadito. Y eso está bien, hermano. Si no, hay que extremizarlo nada más. Yo tengo problemas con aquellos extremistas, que si alguien no llega hacia la iglesia, poco menos que le prohíben entrar a la iglesia, o que le ponen como condición al segundo culto, venga con corbatita, hermano, como que si eso lo hace mejor. No. Dios cambia, Jesús le dijo, limpia primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera también esté limpio, ¿ya? Bendito sea el Señor. Entonces eso es palabra de Dios. Entonces fíjese que veía este varón, camisa afuera, con un jean, con zapatillas, todo desaliñado y barbón, ni una preocupación personal. Y yo lo miré y pensé que era mi mirada. Porque uno tiene que ver y conversar siempre con el Señor, si es lo que a mí no me gusta, lo que al Señor no le gusta, y hay que separarlo, por mano. Y yo pensé que era mi mirada, y no, era que el Señor me había mostrado. Y me vuelve inmediatamente la mirada del Señor, y allá había un hermano peruano, que estaba con un altavoz, con su camisa adentro, sus zapatitos bien lustraditos, bien peinaditos, bien afeitaditos, bien ordenaditos. Por eso yo lo aprendí cuando llegué a la iglesia. Yo conocí al Señor en la cárcel, ¿ya? Y ahí es difícil ordenarlo, pero ahí me ordenaron a mí y yo, desde ahí en adelante no tienen para qué enseñármelo de nuevo. Son los primeros rudimentos, eso es básico, ¿ya? Entonces el Señor me vuelve la mirada y me trae a memoria su palabra. Me dice, porque si se os deja sin doctrina, de la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Entonces muchos de esos predicadores que están ahí no tienen congregación, porque no se sujetan a nada. Por eso que no son doctrinados, entonces son hijos bastardos. Quiere decir que no son legítimos, ¿ya? A eso se refiere. Entonces ahí entendí claramente, por eso que todos necesitamos recibir doctrina. Doctrina es enseñanza, es instrucción, hermano. Yo, usted, todos, no porque sea pastor uno, quiere decir que yo estoy listo, soy modelo terminado y la predicación es para ustedes, no. Esto es una espada que va y vuelve.
Es tanto para usted y para mí, una espada de dos filos, va y vuelve. O sea, la predicación, la palabra es para usted y para mí también. Porque también hay cosas que yo no hago bien y también estoy aquí para aprender. Y cuando alguien predica, pero a mí me gusta escuchar a esos hombres que predican de verdad. Yo no se lo digo a ti, yo no escucho a cualquier charlatán. No escucho esos latosos que dan la lata predicando. Y aleluya, y se van en puros gritos. Y Cristo viene y demos gloria a Dios y saltan. No, esos payasos yo no los escucho. Se los digo inmediatamente. Oh, mi alma te adora, Jesús. Yo escucho hombres que me edifican. Hombres que Dios los usa para corregirme. Hombres que me dan ganas de ser buen cristiano, que me dan ganas de arrepentirme y convertirme. Hombres que predican la sana doctrina. Josué Irión, Gigi Ávila, Bolaine, Chuy Olivares, y así varios siervos de Dios, y otros que no les conozco ni me acuerdo el nombre, pero hombres que predican la sana doctrina. Esos hombres me gusta escuchar, porque he terminado postrado delante del Señor. Un día un pastor de Machalí me regalaron un CD y predicó un mensaje tan poderoso que terminó haciendo un llamado. Y yo le dije a mi esposa, estábamos sentados ahí viéndolo, le dije a mi esposa, ahí que me dieron ganas de pasar adelante a mí. ¿Y por qué no lo hago? Y el mensaje era tan poderoso, decía, Dios necesita hombres como Micaías, dispuestos a predicar la palabra. Y yo dije, aquí hay uno, yo estoy dispuesto a predicar la verdad, yo estoy dispuesto a pagar el precio, a darlo todo por aquel que dio todo por mí, y karama shekarama kandalai, por aquel que un día dio su vida en la cruz por mí, por aquel que me recogió y le dio valor a mi vida cuando no valía nada, aquel que restauró mi vida, mi matrimonio, mi hogar, aquel que me ha honrado y me ha puesto hoy en lugares celestiales. Oh, gloria a Dios. Yo dije aquí, Señor, estoy dispuesto a predicar tu palabra, no importa lo que tenga que padecer, no importa el precio, Señor. Y pasé adelante ahí y me puse, le dije, Señor, aquí, aleluya, úsame a mí, Señor. Si en algo te sirvo, úsame, Señor. Oh, gloria al Señor. A ese Cristo me debo, a ese Señor. Y recuerde que esos hombres de Dios, esos mensajes, esos siervos de Dios que predican la sana doctrina. He ido a la cárcel y hay un mensaje duro, mensaje sólido. Gracias, Señor. De esos que llegan a molestar. Ahí está hablando el Señor. No de hombres, sí. No cuando el hombre está enojado. No, yo hablo de la autoridad de Dios. Y ese pastor invitaba a cualquiera de estos charlatanes que se ponían en Paseo Humada, en Huérfano. Hombres que lo único que hacen es ofender. Me he parado a escuchar un rato, a analizar, bajo la guía del Espíritu Santo, no a colar, sino que a examinar. Y el pastor ponía a cualquiera de esos charlatanes en el púlpito y herían, ofendían y dañaban a la iglesia. Por eso, iglesia, esta es una advertencia. Pablo vuelve a repetir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, estará bajo maldición. Así que solo escuche usted el evangelio de la Biblia, lea su Biblia. Cuando usted escuche alguna predicación, cerciórese, sea como los sabios de Berea. Indague a ver si lo que se está predicando es verdad o no. No predique cualquier pastor que tiran para arriba. Oh, este siervo, viene, no me interesa a mí. No me interesa eso a mí. Me interesa si Cristo está en él, porque puede ser el manito más humilde de la iglesia. Y si el Espíritu Santo de Dios está en él, aunque predique 15, 20 minutitos tiritando, ese hombre ahí va a edificar a la iglesia. Eso es lo importante. La edificación, el espíritu con el que se hacen las cosas. No el título, el nombre, no, ni menos que me predique nuestro evangelio. Así que no acepte usted cualquier cosa. Usted no está basurero. Reciba solo el evangelio puro, porque cuando una iglesia es de sana doctrina, de un espíritu puro, de una doctrina, de un evangelio puro, cualquier cosa que no se ajuste a la sana doctrina, su espíritu lo vomita. Así tenemos que hacer hoy día. Cuide su salvación, cuide su espíritu, hermano. Cuidado con aquellos que cuidado con eso. De que el diablo anda dañando, anda destruyendo, anda dividiendo ahí. Y hay muchos que le ponen oído. Oye, ¿sabe que el pastor está mal? Pues no, que el pastor, y empieza. Sí, claro. Recuerde que así el diablo armó la revuelta ahí arriba en el cielo. La tercera parte de los ángeles no se vino al tiro, pues él tiene que, de boca en boca se trasladó. Así pasan las iglesias también. Cuando hay un hermano o una hermana que está mal en la iglesia, quiere contaminar a otros, cuídese que no le contamine a usted. Usted me conoce a mí que soy clarito para hablar. Usted sabe por qué estoy hablando. Cuide su espíritu usted. Examine el espíritu. Que a mí no me interesa la persona que sea, quien sea. Mi lucha no es contra los hermanos ni contra ningún hijo del Señor. Mi lucha es contra el diablo. Pero si alguien tiene un espíritu de división, de destrucción, un espíritu atrevido, entonces obviamente va a tener problemas. Yo voy a tener problemas serios con él. Aleluya, porque estoy puesto para defender la iglesia de Cristo. Como pastor, y Samaya Soca la masilla. Debemos cuidar las almas, debemos cuidar las ovejas, debemos cuidar a los hermanos. ¿Y cómo cuidarlos? Diciéndoles la verdad, advirtiéndoles del peligro que viene. Oh, santo es el Señor. Pues busco ahora, dice el apóstol, el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que aprendan a discernir, hermana, hermano, cuáles son los verdaderos siervos de Cristo. Los verdaderos siervos de Cristo son aquellos que te predican la verdad. Eso es verdadero amor. No los que te andan abrazando hipócritamente, andan preocupados de los regalos, de las ofrendas, de los asaditos y de las invitaciones. No. Siervos de Dios que están dedicados a lo que Dios los llamó. Hombres como el apóstol Pablo. Si mucho hablamos de él, pero estuviera el apóstol Pablo aquí, ¿lo escucharía usted? ¿Lo amaría usted? Son mensajes, son durísimos, hermano, porque así tiene que hablar un siervo de Dios. Agradar a aquel que lo tomó por soldado un día. Así que el Señor me los bendiga, amados hermanos, hermanas. Dios le bendiga a usted que tal vez primera vez que escucha la palabra del Señor, en cualquier lugar donde nos escuche, sus vidas sean bendecidas. En todo lugar donde nos escuchan, al sur, al norte de Chile, Bahía Blanca, Argentina, que sé que hay hermanos allá que están escuchando la palabra del Señor, que el Señor les bendiga cada día, que el Señor bendiga, fortalezca su vida, aprenda a escuchar el Evangelio de verdad. Muchos hermanos me han dicho, ¿sabe que aquí no hay iglesias de sana doctrina? Hay hermanos que andan buscando iglesias de sana doctrina de verdad, hermanos. No todo lo que dice ahí, iglesia de Dios, es iglesia de Cristo. Cuando uno es nuevecito, uno llega a cualquier iglesia, porque no sabe discernir, pero con los años el Señor nos va enseñando a discernir. La palabra del Señor nos hace madurar. El estudio de la palabra es para aquellos que maduran. Así maduramos a través de la palabra del Señor. ¿Ya? No que seamos niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, llevados de cualquier viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que cuidado, estamos en este tiempo. Señor Jesús, hablando de estos tiempos, dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros y engañarán a muchos. Para eso es la invitación. Digo, para eso es la exhortación, para eso es la advertencia. Tenga cuidado usted. Esto es la palabra de Dios que está escrita aquí. Esta es la palabra que predicó el apóstol Pedro en ese tiempo, el apóstol Pablo en ese tiempo. Él defendió la fe. Defendió el Evangelio de Cristo. Yo también voy a defender el Evangelio de Cristo, el Evangelio puro, el Evangelio que hace bien, el Evangelio que liberta, que restaura, que no pone carga. No pone carga porque el Señor, la ley era una carga y el Señor levantó la ley. Aleluya, el Señor cumplió la ley. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor. Y no por la gracia lleguemos y pequemos, no. Pero hoy no recibimos lo que tenemos lo tenemos por gracia, es una alabanza, por su misericordia y por su amor. No es porque usted sea tal o cual, sutano o vengano, no es porque usted sea una gran persona, porque usted ore, ayune mucho, o porque usted sea un gran cristiano. No es así. Dios nos ama, porque yo tengo hijos, y a mis hijos yo les compro zapatillas, no porque ellos hicieron el aseo en la casa, te ganaste las zapatillas, es un deber, y porque amo a mis hijos. Por eso les doy, y dijo el Señor, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que Dios bendiga sus vidas a través de su santa palabra, cuide su espíritu, examina los espíritus y que Dios nos ayude a seguir adelante el camino que Él nos ha trazado. Oremos al Señor, démosle gracias. Padre, en el santo nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. He predicado tu palabra, Señor, he tratado de hacerlo lo mejor posible, Señor, de la manera y forma más clara posible. Permite, Señor, que cada uno de los que oiga tu palabra, Señor, la reciba en su corazón, porque es la única manera que cumpla el propósito para la cual es enviada. Tu palabra siempre, Señor, nos dará una voz de alerta, una instrucción, una enseñanza. Estamos en tiempos peligrosos, Señor. Nunca antes se habían levantado tantos falsos maestros, Señor. Tantos falsos predicadores de nuevas doctrinas, de nuevos evangelios, de nuevas visiones, de nuevas revelaciones, Dios. Señor, ¿cuántos hoy están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Padre? Señor, por tu misericordia yo te pido que nos guíes siempre con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para nunca extraviarnos, Señor, de la sana doctrina, de la palabra de vida, de la palabra de verdad. Ayúdanos a seguir predicando la palabra, Dios. Protégenos, Dios, de toda obra maligna y destructora del diablo, de todo lo que se levante en contra de la sana doctrina, en contra de tu iglesia. Guarda a aquellos siervos y siervas que están predicando la verdad, Señor.
que están predicando la sana doctrina, que están enseñando y predicando la palabra tal como es, Señor, que están sufriendo hoy persecuciones, decepciones, traiciones, de mucha gente que se levanta en contra de aquellos que predican. Pero tú los guardarás, Señor. Tú protegerás a todo aquel que predique tu palabra y tú respaldarás a todo aquel que predique la palabra de verdad. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas, guarda, Señor, las almas nuevas, Señor. Los que tienen hambre, Señor, los que están llegando, los que están, Señor, escuchando por primera vez, los que escucharán, Señor, por primera vez, verán este video, escucharán tu palabra. Señor, que sean estructurados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Señor Jesús, tú eres la verdad. En medio de este mundo lleno de mentira, de engaño y de maldad, la única verdad es tu palabra santa. Ayúdanos a defender la fe y a contender fervientemente por la fe, Señor, que recibimos un día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido por misericordia, todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté en cada uno de sus corazones, en cada uno de sus hogares. Como siempre, su servidor, Patricio Álvarez. Maranata, Cristo viene.